Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta comisión de investigación en diseño, que es la segunda parte. Esta comisión tuvo mucha propuesta, muchas ponencias se enviaron, así que bueno, hemos quedado en dos jornadas, pero en realidad están vinculadas y tal vez algunos de ustedes que participaron en la jornada de ayer hoy estén nuevamente presentes, así que bueno, la idea es mantener el hilo conductor y antes de empezar recordar un poco la modalidad en donde vamos a tratar de ajustarnos a los tiempos. eh, el tiempo establecido son 5 minutos. Como hay dos disertantes que no están presentes, podríamos llegar a extendernos entre 7 y 8 minutos. Eh, Solamente los expositores tienen habilitado el micrófono y la cámara, pero nos gustaría interactuar con todos los presentes. Entonces, pueden escribir en el chat los comentarios, dudas, algún debate que quieran iniciar, y bueno, nosotros lo leemos, lo compartimos, y si nos da el tiempo luego de cada presentación, lo hacemos ahí mismo. Eh, si no, bueno, dejamos para el final, pero vamos a tratar de cumplir. Un minuto antes yo les voy a avisar que el tiempo se está cumpliendo. Yo tengo acá el cronómetro para que todos alcancemos a exponer, a ustedes a exponer, porque en el minuto 120 se cierra la sala, así que hasta unos minutos antes podemos dialogar, intercambiar. Sería rico esto, poder establecer vínculos entre nosotros como investigadores, entre las instituciones. Está previsto que puedan compartir imágenes, una, dos o hasta 3 imágenes. En este caso también vamos a exponer un video de uno de los expositores que no está presente por problemas familiares, y el resto puede desarrollar de la manera que se sienta más cómodo y que sienta que está comunicando lo que quiere decir. Eso en reglas generales. Los vamos a ir convocando, y cuando algún apellido no lo pronuncie bien, cuando algo no lo esté diciendo bien, les pido con toda tranquilidad que me corrijan. Bien, estaríamos en condiciones de empezar. No sé si algunos de los ponentes tuviera alguna inquietud o algo para compartir en este momento. Sandra, sí, discúlpame, te quería hacer Sí, cómo no. una precisión con respecto al tiempo que vos dijiste 5 Sí. y en el mail, por lo menos a mí me habían comunicado 10, entonces, bueno, quería tener como la seguridad de cuál era la duración en Sí. la que podíamos extendernos. Bueno, sí, a nosotros los coordinadores nos avisaron 5, porque se supone que siempre hay alguna dilación en este tiempo. ¿Tu ponencia está prevista para 10 minutos? Sí, Sí. Bueno, yo creo que somos menos de los 10 expositores que estaban previstos, así que no vas a tener ningún inconveniente en desarrollarla en 10 minutos. bueno, Y bueno, muchas todos gracias. aquellos que lo necesiten también. Y si vemos que se va ajustando o alguien cree que ya se ha redondeado la idea, y bueno, esto yo diría que podemos ser un poquito flexibles, con la prudencia de pensar que todos queremos exponer y que queremos escuchar a todos. Pero bueno, sí, entre 8 y 10 minutos. Perfecto, En el muchas minuto, gracias. no, no hay por qué, Candela. En el minuto 8 yo les aviso, para que estén tranquilos y digan, bueno, listo, terminé o tengo un par de minutos más. ¿Sí? ¿Tendrías alguna de los disertantes que han entrado después de las primeras instrucciones? Si tienen imágenes que compartir, lo pueden hacer ustedes mismos, y si no, nos piden y nosotros las proyectamos. Bueno,
Damos comienzo entonces a esta comisión, segunda parte de investigación en diseño. La primera presentación va a estar a cargo de Fabricio Arredondo y Jessica Ifrán, no sé si está bien pronunciado, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, de Argentina. Y el título es Reflexiones sobre la copia y el plagio en la práctica del diseño en Argentina. ¿Tienen la palabra? Bien. Hola, bienvenido Fabricio y Jessica. Hola, hola, Hola. buenas tardes, muchas gracias. Bueno, como bien dijo, somos Ifrán Jessica, mi compañera, y quien les habla, Arredondo Fabricio. Quisiéramos en esta oportunidad, siendo nuestra primera ponencia, compartirles nuestras reflexiones expuestas sobre el objeto de estudio referido a la problemática del derecho de autor, la copia y el plagio en el diseño de la comunicación visual, tema sobre el cual nos propusimos investigar dentro de una pasantía en investigación desarrollada en la materia práctica profesional y legislación de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. El objetivo de nuestras reflexiones pretendía determinar una definición precisa sobre propiedad intelectual que nos permitiera hablar del derecho de autor y definir conceptos como el plagio y la copia. Asimismo, de estos dos conceptos surge el debate que cuestiona el valor que se le otorga a la propiedad intelectual. Para esto, nos hemos valido de un corpus que se encontraba delimitado dentro del territorio argentino y el cual estaba compuesto por piezas gráficas que habían sido cuestionadas o denunciadas, ya sea penal o socialmente, en nuestra actualidad. En principio, nos valimos de lo establecido en la Constitución Nacional, que en su artículo 17 y mediante la ley 11.723 explicitaban la protección de los derechos de la propiedad intelectual, condenando hasta con pena de prisión a quien sea capaz de infringirlos. Lo que nosotros veíamos era por qué al día de hoy seguíamos visualizando casos en los cuales se hace uso de trabajos intelectuales ajenos y las sentencias por incumplimiento no se veían. Entonces desde ahí nos interrogábamos cuál era el valor que se le otorgaba a la propiedad intelectual dentro del campo legal. Sí, lo que vemos es que se suele afirmar con fervor muchas veces la titularidad sobre ciertos objetos, se denuncia con ira cuando sujeto sustraen algo material, se señala y se critica la reproducción desmedida de cosas cuya autoría antecede al ser que las reproduce. Pero nosotros nos preguntamos por qué, respecto a las producciones intelectuales, se hace tan difícil obligar a cumplir una pena. Ese interrogante nos deriva en otro, que es si será porque se desconoce o porque se minimiza el valor de estas propiedades inmateriales. Bajo nuestra percepción, creemos que posiblemente, y en el mayor de los casos, sea la falta de claridad en los conceptos, límites o las acciones, los factores principales que determinan ciertas sanciones frente a hechos de plagio en nuestro territorio. A raíz de esto, nos resulta inquietante el hecho de que existiendo una ley que protege penalmente nuestra propiedad intelectual, la sanción termine siendo, en el peor de los casos, y como muy severa, la condena social, que a su vez se encuentra enmarcada dentro del campo social y no así del legal. En el desarrollo de nuestra investigación, para nosotros fue súper importante en principio poder definir la palabra propiedad, a quien la Real Academia Española define como derecho o facultad de poseer a alguien algo, y poder disponer de ello dentro de los límites legales. Aquí, por lo general, se tiende a pensar como primera instancia que esta institución, es decir, la de propiedad, tiene que ver con cosas puramente materiales, y si bien en una definición básica como la expuesta por la RAE no se enuncia explícitamente ese algo,
debemos tener muy presente y no desconocer que las instituciones inmateriales también son algo propio, son ideas que nos pertenecen y de las cuales también nos molesta, llegado el caso, su usurpación. De esta manera debemos comprender que el concepto de propiedad intelectual tiene que ver específicamente con la propiedad inmaterial, y por su parte el campo de la propiedad intelectual es tremendamente amplio y dentro de ella aparecen dos grandes vertientes. Por un lado la propiedad industrial y por otro la propiedad sobre el derecho de autor, que es en la que haremos foco. Bien. Basándonos en la propiedad de los derechos de autor, partimos diciendo que estos derechos de autor son derechos que se asignan justamente a los autores de creaciones literales, artísticas, y que se reserva para estos autores la exclusividad en la explotación de tales trabajos. Pero tendríamos que detallar que esta reserva de exclusividad presenta una duración determinada. Tiene un plazo, y cumplido ese plazo, la obra en cuestión pasa al dominio público. Y se podría decir que en esta instancia cualquier sujeto puede acudir a la copia sin incurrir delito. A raíz de esto, consideramos oportuno diferenciar o definir claramente plagio y copia. Entonces nosotros mencionábamos que el plagio estaba determinado como la acción que deriva del plagiario. Plagiario es una palabra que viene del antiguo Roma y que se utilizaba para determinar a aquellos sujetos capaces de robar propiedades ajenas. Pero si al hablar de plagio se está haciendo mención que determinado sujeto roba algo, podría caerse en el error de pensar que para que este plagio proceda, se tiene que dejar al autor despojado de algo, olvidándonos u obviando que posiblemente ese algo no es un objeto tangible, sino que se trata de una creación intelectual. Entonces, ¿cómo se podría robar algo que el autor va a seguir teniendo? Entonces, en este punto, vimos nuevamente la necesidad de definir copia para entender la diferencia entre los dos conceptos. Nosotros pudimos resaltar lo que nos parecía interesante y comprender, por ejemplo, que la Real Academia Española define la copia como una reproducción literal de un escrito, una obra de arte que se reproduce fielmente de un original, o una imitación de una obra ajena, entre otros conceptos. Entonces, si nosotros pensamos como ejemplo hoy que dos libros comparten similitudes de tapa, similitudes visuales, pero el interior, su contenido es diferente, y una tapa antecede a la otra, en este caso podríamos pensar que no se trataría de plagio, pero sí sobre una copia, si es que nos atenemos a los conceptos, ya que aunque sean parecidas las tapas, solo con la intención no se podría lograr un resultado idéntico. Entonces, este punto, esta delimitación de conceptos, nos permitió establecer y determinar que por ahí en ciertas ocasiones estamos hablando de una reproducción de una pieza original y no de un robo. Sí, además al final de nuestra investigación hicimos foco también sobre ejemplos que tienen como protagonista al historietista y humanista gráfico argentino, conocido por su nombre artístico Nick, donde nos llamó la atención que las repercusiones y las acusaciones hacia este sujeto en relación al plagio se hacen cada vez más presentes. Pero ahora bien, recapitulando, creemos que ha de quedar claro que los dos conceptos que derivan del derecho de autor, es decir, el plagio y la copia, no son lo mismo, e incluso afirmar que el hecho de asociar al plagio a un robo dentro de un sistema avalado por el derecho de autor queda un poco errado. Y asumiendo que la propiedad intelectual tiene un peso importante, existen casos específicos que no presentan factores suficientes para ser condenados por plagio, produciendo en la víctima una emoción de desvalorización y a veces de desinterés por el trabajo que se realiza de parte del campo legal. Por ejemplo, en los casos que vimos en relación a Nick,
pudimos ver, claramente una situación en donde sus trabajos más bien sean una apropiación o una reversión del diseño visual o de las ideas, y esto legalmente no es motivo suficiente, como ya dijimos, para condenarlo de plagio, porque no entra dentro de los parámetros del robo. Igualmente podemos considerar y preguntarnos qué sucede cuando la apropiación y el gusto a plagio se tornan repetitivos. Y así es propicio para nosotros, consideramos que reafirmar que la propiedad intelectual no carece de valor. El problema que se inclina sobre el derecho de autor tiene que ver muchas veces con una cuestión moral también. Queda en nosotros, en nuestro poder, el valor de comprender y respetar el trabajo de otro, el trabajo ajeno. Y en conjunto a esto, también debe quedar claro que somos dueños tanto de lo material como de lo inmaterial, y por tal razón siempre es oportuno indagar y conocer el campo para defender nuestro trabajo en el caso que sea necesario. Y Muy esto bien. sería Estamos todo. en tiempo, Fabricio. Muchas gracias. No, gracias, Jessica, a los dos. Gracias. Qué lindo ver iconos de alegría, muy bien. Qué tema delicado que han tocado, porque la verdad que todas las disciplinas que están vinculadas con el diseño están en esa línea tan delgada, ¿no? Entre una cosa y la otra. Sí, el Bien, desconocer todos. los conceptos perjudica. Sí, totalmente. Gracias, Lara. Está felicitando y eso está bueno para todos, para los expositores. A todos nos encanta que nos feliciten, así que genial. Gracias. Bueno, muchas gracias y bueno, ya saben las dudas que tengan y lo que quieran interactuar y los que quieran felicitar también lo pueden hacer por el chat. Gracias. Bien, María Candela Caudana, ¿estás presente? Sí, estoy. Ahí pongo la cámara. Perfecto. Bueno, María Candela, claro, si recién hemos estado comentando el tiempo. Proviene de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos de Argentina. Y su tema es el graffiti en el afiche, análisis de los usos tipográficos atendiendo a los géneros discursivos. Hoy olvidé comentar algo que sí mencioné en la comisión de ayer, que vamos a estar trabajando en esta jornada mucho sobre el lenguaje, la comunicación, todo esto que está absolutamente ligado a todos los campos del diseño, donde hay un argumento, hay un relato, y bueno, y en estos discursos, como habla Candela, puede pasar lo que mencionaban recién los profesores, de estar en ese límite entre la copia y el plagio, pero bueno, en general vamos a hablar de metáforas, de verbos, de usos tipográficos, de lenguajes, y bueno, y diferentes miradas, que es lo que lo hace más interesante. Bueno, entonces repito que María Candela proviene de Entre Ríos, Argentina. Así que bueno, es tu palabra y bienvenida, Candela. Bueno, muchas gracias. Hago una aclaración ahí sobre mi inscripción institucional, pues yo soy de Santa Fe está enfrente de Paraná, trabajo en la Universidad de Entre Ríos y en la Universidad Nacional del Litoral. Mi desarrollo como investigadora es en la Universidad Nacional del Litoral, entonces un poco de lo que voy a hablar ahora tiene más que ver con, además soy docente de tipografía en la UNL y no en la Universidad de Entre Ríos. Bien, así que pero bueno, soy docente en las dos universidades porque estamos muy cerquita. Muy El trabajo que yo voy a compartir concretamente lo desarrollé como un ejercicio de investigación teórica durante el cursado de la maestría en tipografía de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y tiene continuidad en mi actividad de investigación actual, en el marco del proyecto de investigación que integro en la UNL, como les contaba, proyecto dirigido por la profesora Nidia Maidana, y también en mi tesis de maestría en tipografía,
que la estoy desarrollando actualmente. Voy a compartir algunas imágenes como para poder tener una referencia visual. Ahí creo que se está compartiendo la pantalla, ¿no? Bien. Por un lado, esto es un collage de afiches, una selección bastante random, por decirlo de alguna manera, pero que me parecía que era ilustrativa y elocuente, como para poder dar cuenta de cuál era el fenómeno que a mí me interesaba abordar, el objeto de estudio. Este no es el corpus específico con el que yo trabajé, lo voy a mostrar después, pero sí me parece que acá se puede ver con claridad. A mí me interesaban particularmente los usos tipográficos. Cuando hablo de tipografía hago un uso no específico, general de ese término, es decir, en estas piezas no estamos viendo específicamente tipografía, sino que más bien es letra dibujada, es caligrafía, es lettering, pero bueno, yo voy a hablar en general, o voy a utilizar el término tipografía en sentido amplio, ¿no? Digo, en estos afiches se puede ver lo que a mí me interesaba, que es un uso recurrente de ciertas formas para la palabra visible, vinculadas a lo que podríamos llamar una gráfica espontánea, no profesional, artesanal, muy presente sobre todo en los afiches políticos, en los afiches de protesta, en lo que al día de hoy se suele llamar también el activismo gráfico, ¿sí? Veía que era muy usual esta forma estilística para lo tipográfico, entonces me interesaba poder describirlo, caracterizarlo, y aportar también con el trabajo una propuesta de análisis que pudiera trasladarse a otros objetos de estudio. ¿Sí? Entonces esto es una selección de afiches, como decía, bastante diversa, hay piezas paradigmáticas europeas, y hay también trabajos que son locales y actuales, pero me parece que sí se puede ver con claridad esa recurrencia estilística. Yo como hipótesis la propongo diciendo que en el afiche político se suele citar o se suele utilizar el recurso del graffiti o la pintada política como un procedimiento que se introduce en el afiche para producir un sentido determinado, ¿no? Entonces, un poco, bueno, este es el fenómeno, el problema que me interesaba estudiar. Con esta imagen, esta segunda imagen, yo quería dar cuenta un poco de las fuentes teóricas y metodológicas principales con las que yo trabajé en la investigación. Por un lado, el cuerpo teórico principal para el análisis lo recupero de la semiótica, concretamente de los desarrollos de Bakhtin en relación a los géneros discursivos. Yo trabajé, por un lado, ahí lo que aparece es el libro en el que aparece el ensayo en el que Bakhtin principalmente va a trabajar este tema, que es el ensayo que se titula El problema de los géneros discursivos, pero también utilicé, para complementar y para enriquecer mi mirada, desarrollos actuales que retoman a Bakhtin, y fundamentalmente las propuestas de autoras que ya han señalado el interés y la pertinencia de la noción de género discursivo, de los desarrollos de Bakhtin, para analizar los fenómenos del diseño, que son concretamente Leonora Arfuch y María Ledesma. De Bakhtin yo tomo el concepto de género discursivo, la diferenciación que él establece entre géneros primarios y géneros secundarios, y la dinámica que él propone que se da entre los géneros primarios y los géneros secundarios, para describir, a partir de esa dinámica, lo que yo propongo es una relación entre la pintada política como género primario y el afiche político como género secundario. Bakhtin dice que los géneros secundarios, que son géneros más complejos y más elaborados, absorben a los géneros primarios, los incorporan en sus enunciados y los reelaboran. Entonces, a partir de eso, yo voy a proponer que el afiche político cita, referencia, absorbe a la pintada política como un procedimiento de producción de sentido. Hay otras nociones también de la teoría que a mí me resultaron muy útiles y operativas, como la noción de acento, la noción de entonación expresiva, que son parte de la teorización de Bakhtin y que yo utilizo en el análisis.
El segundo texto que estoy mostrando es un abordaje también semiótico del graffiti, de Lelia Gándara, en sintonía con el trabajo de Bakhtin, porque ella explícitamente hace una caracterización del graffiti como género discursivo, y eso a mí me otorgó categorías ya concretamente operativas para poder clasificar los distintos tipos de afiche o de pintada, perdón, de grafiti o de pintada, poder describir y enumerar sus procedimientos discursivos, sus recursos expresivos. Entonces yo con eso construí una ficha de análisis para poder observar el corpus con el que iba a trabajar, y ese corpus lo obtuve de esta tercera imagen, de esta tercera tapa que estoy mostrando, que es un cuadernillo publicado por el Ministerio de Educación de la Nación, en el que se compila una serie de afiches de la historia de nuestro país, desde el inicio de la última dictadura militar hasta la actualidad de la publicación, que es en el 2011. Ahí aparece el corpus concreto con el que yo trabajé, que es una serie de 25 afiches diseñados en conmemoración del aniversario de la organización Abuelas de Plaza de Mayo. Se convocó a diseñadores para que producieran afiches conmemorativos, entonces yo trabajé con estas piezas como para tener un corpus coherente, que estuviera geográficamente situado, temporalmente situado, y que me permitiera a mí poder acceder en el análisis a lo que sería la realidad que rodeaba la producción de esas piezas. Estos son 3 afiches, de izquierda a derecha están diseñados por América Sánchez, Yves Zimmerman y Peret. Ahí yo muestro abajo, un poco extraigo, a partir de un procedimiento gráfico, ¿no? ¿Qué sería lo que yo estoy denominando como una pintada política inserta en el afiche, como para ilustrar un poco más claramente qué era lo que yo estaba observando en estas piezas. Como para cerrar un poco en esto de compartir cuál fue el recorrido, por un lado a mí me permitió poder sostener, darle cuerpo a esta hipótesis de que es posible hablar de una referencia a la pintada en los afiches políticos cuando nos encontramos con manifestaciones de estas características, poder caracterizar más específicamente esos usos tipográficos, esos recursos discursivos y expresivos, pero también y sobre todo, y con eso es con lo que sigo trabajando, poder encontrar la utilidad de la teoría de los géneros discursivos de Bakhtin para el análisis de ciertos fenómenos del diseño, y muy particularmente los tipográficos. Lo interesante de la teoría de Bakhtin es su interés por la faz material de los enunciados, ¿sí? Analizando el enunciado como la unidad real de la comunicación, Bakhtin sostiene que esto tiene un carácter material, y él se dedica particularmente a producciones literarias, y en la literatura la faz material es editorial y es tipográfica. Entonces entiendo yo que desde mi especificidad, que es la tipografía, puedo recuperar mucho de eso, incluso llenarlo de los contenidos específicos que tienen que ver con el diseño tipográfico y el diseño editorial, que es el campo en el que a mí me interesa trabajar y es mi especialización. Así que bueno, un poco esto era lo que quería. Voy a dejar de compartir la pantalla. Perdón, ahí va. Esto era un poco lo que quería contar del trabajo. No sé cómo estuve con el tiempo. Espectacular. Traté de ir muy rápido. Bueno, gracias. Ha quedado clarísima tu exposición y muy interesantes las imágenes. La verdad que es todo un tema, el comunicar a través de la imagen no tan formal, sino más cercana a la expresión social. No sé si, a ver, hay un problema de visualización, dijeron, pero creo que ya se solucionó porque Nidia está diciendo que es muy buena exposición. Candela, felicitaciones, así que aquí vienen las felicitaciones, muy bien. No sé si alguien quiere hacerle alguna consulta a Candela, que le han quedado un par de minutos, gracias Jessica, alguien quiere agregar algo o
comentar algo sobre esta forma de comunicación? Hay mucha timidez acá, ¿eh? Necesitamos este intercambio, vamos, no tengan miedo, lo que pasa dentro de la comisión queda en la comisión. No, no es verdad. Todo esto será grabado y publicado en YouTube, así que esto va a ser aproximadamente para el 10 de septiembre, si no me equivoco, porque el 17 van a ser las presentaciones del coloquio. Creo que estamos en el 10 de septiembre, Luciana, para más o menos el 10 de septiembre van a estar expuestas, grabadas en YouTube las diferentes comisiones. Sí, aproximadamente sí. Viernes, a partir del viernes 10 de septiembre. Perfecto, así que bueno, esto también para quien quiera repasar, revisar, etcétera. Joana dice que el activismo gráfico tiene un impacto medible en los cambios sociales y políticos de una nación, está preguntando. ¿Tiene un impacto en esos campos, en lo social y en lo político, según tu mirada, Candela? No, la verdad es que no me siento como en condiciones de responder. El activismo gráfico no es mi especialidad, sí es un objeto de interés, pero un poco como decía, este corpus para mí fue como la posibilidad de hacer un testeo de las categorías que a mí me interesaba analizar. Así que sinceramente me sentiría como un poco irresponsable aportando alguna opinión al respecto. No, sinceramente no conozco estudios que analicen el impacto de ese tipo de acciones de la comunicación. Sí me parece que son más que necesarias, en todo caso, esa sería y me interesan particularmente a mí. Eso sería como más una opinión, pero sinceramente no tengo una respuesta con respecto a ese tema. Quizás a lo mejor la persona que lo pregunto sí, estaría bueno como poder compartirlo. Claro, Joana, esta pregunta surge de alguna investigación personal, de algún antecedente que hayas detectado en este sentido. Ah, es que no tiene micrófono, pero tal vez puede escribirnos algo en el chat. Dice Candela, en relación del vínculo entre texto e imágenes en tu corpus. O sea, a partir de la comunicación que has mostrado, y bueno, en algunos casos se veía bastante intensa, entonces tal vez tiene relación. ¿Pudiste relevar algunas asociaciones específicas? De la relación del vínculo entre texto e imagen, sí, una conclusión, por ejemplo, que es específica, que tiene que ver entendiendo al afiche como género y sus regularidades compositivas, es usual que en el afiche, por ejemplo, haya un núcleo visual y lo que se puede llamar un apoyo de núcleo, un elemento secundario. Lo que yo veía, por ejemplo, es que en el corpus que analicé, que es parcial, es usual que la pintada o ese elemento textual sea un apoyo del núcleo, que concretamente es icónico, es visual. Entonces eso era como una regularidad que tenía que ver con la condición genérica de los dos enunciados, las características de la ficha y las características de la pintada, por ejemplo. Ese era como un elemento que apareció como resultado de la observación. Muy bien. También que, pensando un poco en esa esa descripción que Gándara hace de cuáles son las características de lo que ella llama la pintada clandestina, la pintada política, los elementos estilísticos y compositivos que se retoman en estos afiches, tienen que ver un poco con esa caracterización. Esto de que hay cierta más atención en el lenguaje verbal que en el visual, cierta focalización en el contenido y no tanto en la forma. Esas son como algunas cuestiones que me permitieron concluir los elementos con los que trabajé. Bueno, acá Joana nos dice que en Colombia sí hicimos unos trabajos en la construcción de paz hace unos 5 años y la reparación simbólica de las víctimas del conflicto en nuestro país,
y el diseño de experiencias y audiovisual, audiovisual fue de gran ayuda. Claro, es otro punto de partida. Algo que también sería bueno agregar en este discurso que vamos llevando cada uno de los expositores es que algunos de ustedes, o muchos o todos, tal vez han participado en otros congresos de estos que organiza la Universidad de Palermo, y sabemos que dentro de una comisión, una de las actividades más digamos, difundidas, no que sean las más interesantes, son las exposiciones, pero algo muy frecuente es el intercambio de tarjetitas. O sea, termina el funcionamiento de la comisión y cada uno le acerca a otro, bueno, me interesó tu ponencia, o al revés, si alguien quiere tener más información sobre esto. Como no tenemos esa posibilidad de la presencialidad, para quienes quieran y estén interesados en este intercambio, pueden anotar en el chat, es una sugerencia, si a ustedes se les ocurre otra, maravilloso. Pueden anotar sus correos electrónicos y de esa manera también se los podemos pedir a la universidad, que generosamente nos lo aporta, pero la verdad que tienen tantísimas comisiones y tantas actividades que puedes llegar a ser un poco más directo y temporalmente más efectivo si dejamos un correo electrónico para quien quiera comunicarse con otro. Si hay alguna afinidad temática o esto de crear lazos y puentes que siempre nos interesa y nos ayuda a crecer. Una de las cosas más interesantes de esto, además de hablar, que uno trae una cierta cantidad de información y conocimiento para compartir, pero también es escuchar y de ese mutuo diálogo poder avanzar en alguna dirección que sea importante para todos. Así que quien desee compartir está invitado a hacerlo. Muy bien, continuamos con la cuarta presentación que va a estar realizada por los arquitectos Sebastián Serrani y Jimena Escoriaza. Ambos son magíster, investigadores de la Universidad de Mendoza, Argentina. Su temática a abordar, su propuesta, se llama Acciones y verbos en el hacer proyectual. Así que, bueno, los dejo. Quien quiera empezar, Hola. Sebastián o Jimena. Perdón, ¿Me escuchas, Sandra? Sebastián, yo Bueno. suelo apagar la máquina y el micrófono para dejar más ancho de banda, para que no se nos conflictúe tanto el tema de internet. Así que bueno, esto es a modo de aclarar Mira, que estoy acá, pero prefiero que ustedes tengan mayor posibilidad de tener internet. Así que sí, no sé, Sebastián, ¿vas a empezar? Sí, empiezo. Ahí te comentaba si podías, si te molestaba con el hecho de poder compartir, Sandra, porque tenemos un temita con la conexión y en ¿Ninguno de este ustedes momento puede no podría compartir? compartir. Bien, entonces, denme un segundo. Si quisieras ir presentando Te el agradezco. tema para Sí, yo yo voy buscar, presentando. no lo Sí, descargue voy de WhatsApp. presentando. Ujú. Sí, voy presentando, voy presentando. Bueno, primero gracias, Sandra, tal cual lo que estabas comentando recién, agradecerte a vos y a la Universidad de Palermo, y en este sentido aprovechar estos encuentros para poder, además de poner en la mesa algunas ideas, compartir con el resto de la mesa y sobre todo generar un vínculo a futuro, que creo que este espacio, que ya lo compartimos también el año pasado, va creciendo, se va ensanchando y vamos generando redes, que creo que es el objetivo fundamental de esto. Esta charla, este artículo que compartimos con Jimena, se enmarca en el Instituto de Diseño y Experimentación Arquitectónica de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mendoza.
Hemos llamado a este trabajo el verbo en la acción proyectual, pero antes de hablar del verbo y su accionar en la arquitectura y en el arte, hacer una introducción rápida sobre la palabra en la arquitectura, digamos, ¿no? Venimos trabajando y ocupándonos. Avísame, Sebastián, Sí, cuando quieras que proyecta el video o el PDF. No es el video, es uno que dice con Jime, Sandra. Es una diapo que dice con Jime. Con Jime, perfecto. Sí, el primero que te pasé son 2 diapos. Cuando las quieras compartir, adelante. Avísame. Estamos en eso. Acá también estamos complicados con internet. Estamos todos en Mendoza, en este caso. Sí. Vamos a ver. Bueno, seguimos compartiendo la idea. No hay problema. Podríamos ir atravesándola. Justamente esto que nos pasa en este momento, es decir, la función de la palabra y la palabra en el quehacer proyectual. Les comentaba de hacer una introducción rápida sobre la palabra en la arquitectura, en un hecho muy elemental y básico, que es lo que compartimos todos los días cuando estamos en clase, y es que para desarrollar la enseñanza necesitamos la palabra. La ambigüedad de esto es que el quehacer arquitectónico, el desarrollo de la generación proyectual, es vía dibujos, esquemas, trabajos proyectuales, y la palabra sirve justamente de puente para traducir una idea y para generar un vínculo, en este caso con el estudiante, o entre los profesores, o entre los profesionales, para generar una comunicación. Ahora bien, ¿cuán conscientes somos del uso de la palabra? ¿Cuán conscientes de su realidad transformadora? ¿Cuán conscientes de su realidad crítica? De cómo un proyecto gira y toma otro curso, no solamente por una idea espacial, sino por una concepción que la palabra tenga consigo. En ese sentido, hemos realizado algunos pensamientos y divisiones sobre sustantivos, los adjetivos, y cómo una función crítica varía si se adjetiviza, si se convierte en verbo o si se vuelve un sustantivo. En ese juego de la palabra y su vínculo en el quehacer proyectual, situamos esto sobre todo en la función de la crítica y en la función del hecho del hacer arquitectura. Jimé. Bien, claro, porque lo que queremos intentar es ahondar en este tipo de palabra que entendemos y hemos experimentado con Seba mucho tiempo, que tiene una fuerte pulsión proyectual y es el verbo. Lo que vamos a tratar ahora brevemente es de exponer los fundamentos conceptuales y operativos en el campo de la enseñanza y de la profesión, donde entendemos que el verbo tiene una condición generativa del espacio, de la forma, del gesto, de la idea. Para poder discernir un poco la operatividad que tenga el verbo, lo que hemos hecho es revisar un poco la definición en torno a 2 diccionarios y en la medida que vamos revisando estas definiciones vamos descubriendo que hay acepciones que tienen que ver con lo formal y otras que tienen que ver con lo funcional. Les proponemos ir leyendo o haciendo este ejercicio de lectura de los diccionarios a partir de los ojos de la arquitectura y el diseño. Por ejemplo, cuando pensamos en la acepción formal, la RAE nos dice que el verbo es un sonido que expresa una idea. Y cuando hablamos o vemos la definición de Oxford, nos dice que es una capacidad de expresarse por medio de palabras y sus maneras de hacerlo. Entonces, claro, como arquitectos, como diseñadores, nos suena muy atrayente esta idea de imaginar la posibilidad en que una idea, para la redundancia, pueda ser expresada, definida o inducida a partir de un sonido, en este caso un verbo. Y que a su vez también podamos ahondar en estas maneras de hacer, es decir, de revisar las maneras de expresar e incluso de generar una idea. Porque claro, pudiendo el verbo definir una condición o la condición de una idea, también entendemos que podemos trasladarlo al espacio, a la forma, al gesto. Pero ¿cómo es posible, ahí surge nuestra gran pregunta, operar proyectualmente con un verbo? Entonces ahí revisamos de las definiciones estas acepciones funcionales y descubrimos que hay 2 tipos, o por lo menos Oxford habla de 2 variantes sobre las acepciones funcionales. El modo en que se expresa un verbo y el modo en que un verbo varía. Según Oxford dice que el verbo es esta clase de palabra en la que se expresan acciones, estados
procesos o existencia. Si bien en el ámbito lingüístico entendemos que el verbo se clasifica en uno de estos tipos o de estas expresiones, independientemente de su conjugación, podemos, por ejemplo, saber que ahuecar es una acción, parecer es un estado, transitar es un proceso y ser una existencia. Pero en el ámbito de la arquitectura y el diseño hacemos un poco juego con esto y entendemos que en la instancia de la proyectación un mismo verbo puede ser, según cómo se exprese y dependiendo de la conjugación, puede implicar una acción, un estado, un proceso y una existencia. Por ejemplo, tomando el verbo ahuecar, podemos decir que ahuecar es una acción, ahuecado implica un estado, ahuecando implica un proceso y ahuecable expresa una existencia. Por lo tanto, proyectualmente hablando, podemos decir que un verbo que expresa un estado es un verbo detenido, observado, un verbo que cualifica, se adjetiviza y define aspectos. Un verbo que expresa un proceso es un verbo en movimiento continuo, un verbo que modifica, acciona y define procedimientos. Un verbo que expresa una existencia es un verbo detenido, un verbo que define esencias que se puede sustantivizar. Y un verbo que expresa una acción es un verbo en movimiento, es un verbo que es una estrategia, que es la acción o la experimentación propiamente dicha. Bajo estas reflexiones podemos deducir que un mismo verbo, según su comportamiento, puede definir esencias, clasificar aspectos o modificar procesos. Estas habilidades lo constituyen como herramienta, porque al fin y al cabo el verbo lo que está logrando es que puede ser un qué, o sea, puede definir un qué, lo que se pretende, ¿sí? Entonces está implícito en una dimensión ontológica. Puede definir un cómo, es decir, que puede pretender definir aspectos, describiendo una dimensión cremática. Y también puede definir el cómo, es decir, abordar cómo queremos lograr que funcione el verbo en una dimensión pragmática. Entonces, concluimos que diseñar a través de las expresiones funcionales del verbo, los procedimientos y los generativos del espacio y de la forma son posibles. Para finalizar, también en esto del análisis de las definiciones, en tanto a las variaciones funcionales del verbo, Oxford nos dice que el verbo es una clase de palabra que tiene una variación en tiempo, aspecto, modo, voz, número y persona. Para esta exposición nos vamos solamente a acotar en el caso de la variación del tiempo, porque entendemos que en el marco de un ejercicio o una investigación proyectual, las conjugaciones pueden ser muy útiles para el diseño de mecanismos operativos. Teniendo en cuenta los tiempos verbales generales, presente, pasado y futuro, traspolados a términos proyectuales, podemos decir que un verbo conjugado en futuro antecede, implica el diseño de la estrategia proyectual, es decir, que define una dimensión ontológica. Por ejemplo, traspolaré, es decir, que tengo la intención de que el objeto sea traspolable. Un verbo conjugado en presente acompaña, es la experimentalidad, la prueba y el error, define una dimensión pragmática, traspolando, es decir, que estoy poniendo a prueba si estoy intrapolando, si estoy extrapolando. Y un verbo conjugado en el pasado refleja el resultado del objeto detenido, observado, perceptible, es decir, que implica una dimensión cremática. Traspolé, es decir, que lo que quiero es lograr que mi objeto haya sido traspolado. Ya finalmente, en conclusión, podemos decir que las variaciones temporales de un verbo, proyectualmente hablando, funcionan como mecanismos proyectuales para el diseño de procedimientos y procesos, además de valerse de las herramientas ontología cremática y pragmática para poder visualizar analíticamente el proceder del verbo en el hacer proyectual. La siguiente, Seba. Muestro Sí, la siguiente, Sandra. Gracias. Sí, ajá, gracias, Sandra. Muchas gracias, Sandra. ¿Estamos con la siguiente? Esta es la siguiente. Bien. Sí, sí. Gracias, Sandra. Bueno, para poner en ejemplo esta argumentación, hemos decidido poner el verbo traspolar para compartir con ustedes una serie de apariciones y desarrollos de este verbo en 3 ejemplos. Traspolar, trasladar, transportar
llevar, llevar de un lado a otro, poner al objeto en otro lugar mediante un verbo. Esta traslación, llamada también traspolación, que deviene de la idea de lo polar, de ir de un polo a otro, puesto en acto en un ejemplo de Magritte, en una experiencia que hemos desarrollado en Mendoza, en el pasaje San Martín, en un pasaje muy querido por nosotros, y en la obra de Yanis Xenakis y Le Corbusier con el pabellón Philips. Hemos encontrado en estos tres ejemplos tres desarrollos distintos, aunque similares en su concepción de verbo, de la idea de traspolar. En el caso de Magritte, observemos que lo que se traspola, lo que se traslada es el sombrero. Lo que se traslada es la realidad, el mundo de lo real al mundo imaginario. Lo que se traslada también es, en este efecto de ir traspolando, de ir trasladando, en cada movimiento se va trasladando, siguiendo lo que Jimena planteaba recién, el significado del objeto. O sea, el hecho de dejar al objeto en instancia de verbo, de entregar el sombrero al acto de traspolar, en cada paso el verbo es otro. El sombrero es otro. El sombrero en su estado inicial, su uso para ser colocado en la cabeza, el sombrero donde empieza a perder su sentido y su función, y se convierte en algo lúdico, y el sombrero ya trasladado a la obra de arte, ya puesto en el ambiente pictórico, convertido en otra cosa. En este sentido, más allá de los significados, podemos precisar que cuando hablamos de traspolar, podemos tener también gradaciones, distintas escalas. Ese paso, ese traslado, esa ida de un polo a otro, tiene secuencias, y podemos ir deteniéndolos y generando discursos críticos en cada uno de ellos. Estamos en tiempo, Sebastián. Estamos en tiempo. Bueno, en realidad. Resumo rápidamente. Sí, estamos pasados. Bueno, ahí hay un ejemplo del pasaje San Martín, donde se han aplicado al pasaje algunos panoramas de nuevas visiones sobre la ciudad. Se han trasladado esas visiones, y luego en el ejemplo de Xenakis, que es el vital para nosotros, que también hacía la tapa del presente artículo, es cómo a partir del glissando, Yanis Xenakis traspola, lleva del polo de la composición musical a la formalización de la obra arquitectónica, utilizando justamente el verbo. Bueno, aceleramos el final. Te agradecemos, Sandra, y también a la mesa, y gracias, chicos. Muchas gracias. Muy bien, y alguien escribió, Nidia, traspolando es un gerundio, el presente de traspolar es traspolo, si tiene una dimensión pragmática, pero no piensan que es de suyo que todos los verbos tengan esa dimensión, es decir, la dimensión pragmática. Sí, justamente es inherente, cuando uno está pensando en el verbo y en la acción, es inherente, digamos, esta dimensión pragmática. Lo que pasa es que también vemos que proyectualmente nos sirve para la analítica y también para tomar decisiones en los procesos y en los procedimientos, y en entender qué es lo que estamos buscando en una dimensión un poco más amplia, esta variación en tanto sustantivos y adjetivos. Es decir, la acción y el verbo implican siempre a la pragmática, pero descubrimos que también pueden, digamos, abordar o abrazar a partir de las otras dos dimensiones, otras cualidades que nos sirven para que sea proyectual, y no quedarnos solamente en el verbo, ¿sí? Como accionar. No sé si está claro y si respondo. Bien. Bueno, pueden seguir escribiendo y luego seguimos con el diálogo. En este caso, seguiría la quinta ponencia de Pablo Loaiza Murillo. ¿Se encuentra presente, Pablo? Sí, estoy presente. Aquí está. Entonces, ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pablo proviene de la Universidad Católica Boliviana de Bolivia. ¿Está bien?
Sí, exactamente. Bien, y tu tema es la necesidad académica de investigar el juicio estético en diseño gráfico. Sí, exactamente. Bien, empiezo entonces. Bueno, Sí, una empecemos. actividad... ¿Puedo empezar, no? ¿Está bien? Sí. Sí, gracias. Gracias, Sandra. Gracias a la Universidad de Palermo. Y un saludo también a todos los que están presentes. Bien, una actividad académica productiva para los estudiantes de diseño es la visita a exposiciones o la revisión de obras artísticas. Si a esta actividad se le asigna la consigna de identificar, según el criterio del estudiante, cuáles son las obras más bellas, cuáles serán las más vendidas, cuáles las más feas, se da un primer paso a una discusión acerca de la filosofía de la estética. Aunque a primera vista pareciera que los resultados de esta consigna van a ser diversos y aleatorios y hasta tal vez no tan importantes, la realidad de los resultados de los juicios estéticos es muy compleja de analizar, debido a que se involucran por lo menos 3 dimensiones: la dimensión biológica, la semiótica y también la lingüística. Las 3, lo lingüístico. Las 3 están interrelacionadas, son concurrentes y son dependientes. Entonces, las respuestas en relación a cuáles serán más feas, cuáles son las más bellas, no es tan sencilla de explicarlo. En relación a la dimensión biológica, algunas de las aves del paraíso, que hemos visto tal vez en algún documental, cuyo hábitat está principalmente en Nueva Guinea, son conocidas por sus colores vivos y particulares, pero como tal vez vimos en esos documentales, son conocidas principalmente por las complejas danzas y diseños de nidos que realizan para continuar con su genética, para el apareamiento. Estos diseños que nosotros, a nuestra visión, consideramos hermosos y que nos muestran una composición exquisita, pues manejan estos principios del lenguaje de la imagen, la línea, el color, el ritmo, entre otros. Muestran un instinto que está pregrabado en la genética de estas aves. De este comportamiento, entonces, podemos extraer algunas preguntas que necesitamos investigarlas y también podemos tal vez inferir algunas de las respuestas. Voy a proponer algunas preguntas. Dice, ¿qué tanto y cómo se distribuye en la naturaleza este comportamiento estético? Estamos hablando de la primera dimensión. También, ¿qué tan profundo y determinante es este instinto en los animales y humanos? ¿Qué características podemos establecer para que algo sea llamado un juicio estético? ¿En realidad las aves están haciendo un juicio estético? ¿Cómo afecta nuestra genética o instinto a nuestra percepción y a nuestro juicio estético? ¿Okay? Estamos viendo la importancia de justamente investigar para responder estas preguntas. Kant afirma que puede demostrar que los universos físicos y morales y las filosofías y formas de pensamiento que los presentan no solo son compatibles, sino que están unificados. Entonces, esta afirmación nos permite pasar a la segunda y tercera dimensión de este campo de investigaciones. Primero, nos permite establecer diferencias de nuestro juicio estético con el comportamiento de los animales. Ahora, metiéndonos un poco más en la parte del signo lingüístico y también del signo semiótico, ya que un juicio estético corresponde a un nivel de un juicio moral o ético, como lo leímos en la cita, que solamente tienen los seres humanos. Entonces, al cerebro humano se le añade un sistema artificial muy complejo de signos lengua y sistema de signos no lingüísticos también, que dan otra dimensión a los juicios estéticos y también nos amplían un área de investigación. Estos sistemas artificiales, como sabemos, se adquieren y construyen en función a la experiencia en determinado tiempo y contexto, pero siempre dentro de los límites de lo biológico. Entonces, el significado de la belleza para el ser humano tiene un grado de convención atado al tiempo y al contexto. Por lo tanto, es en cierto grado, si consideramos a las dimensiones que estamos mencionando, es en cierto grado subjetivo, pero al mismo tiempo es objetivo y real por las características biológicas del cerebro humano. Entonces, hay mucho que investigar. Significar un juicio estético
es algo extraordinario. Esa respuesta que escuchamos del estudiante no es solo decir, ah, qué lindo es esto, qué bello es esto, sino que esa respuesta es algo extraordinario, porque está funcionando un sistema convencional, al mismo tiempo natural, como es el sistema artificial, dentro de un complejo marco biológico que tiene también demandas específicas. Pasemos ahora las preguntas de este juicio estético a la disciplina que nos corresponde, al diseño. Entonces, planteemos una pregunta. ¿Cómo se desarrolla y produce el juicio estético cuando existen objetivos y funciones comunicacionales? El interés estético actualmente no solo se presenta y exige en las cosas definidas tradicionalmente como arte, sino en objetos o objetos gráficos comunes en relación al consumo, que cumplen funciones de uso cotidiano o funciones de comunicación cotidianas. En este sentido, la búsqueda de la satisfacción del interés estético requiere de investigaciones serias para que el interés estético de mercados cada vez más exigentes en lo visual sea satisfecho. El interés por la estética ha llegado a otras disciplinas también por la osmosis provocada por el contacto metodológico. Es así que la discusión de lo estético ya no es una discusión exclusiva para determinados productos, disciplinas o profesiones relacionadas con el arte, sino que ha pasado a disciplinas relacionadas con la creación y comercio de productos a nivel global. Esta nueva realidad presenta una dinámica en la convención de la estética nunca antes vista. Si la convención es la que regula las operaciones figurativas, conviene entonces investigar en estas nuevas convenciones del juicio estético. Para concluir, investigar acerca del juicio estético en diseño gráfico es importante. Sin embargo, hay que reconocer que es complejo y las respuestas requieren del conocimiento de varias disciplinas, del trabajo de varias disciplinas y del uso de última tecnología. La filosofía de la estética en diseño gráfico, la estética como parte de la semiótica, apoyada también por la neuroestética, dentro de la estética empírica, son un nuevo y amplio terreno de investigación en la que todos nosotros podemos trabajar. Corresponde entonces promoverla, recomendarla e incrementarla desde nuestra parte, desde la parte académica. Eso. Muy bien, Pablo, y has cumplido con el tiempo, gracias. Por demás, interesante desde la investigación que hacemos en Mendoza sobre la estética, sobre la filosofía del diseño y sobre la neuroestética y el neurodiseño. Así que te pido tu correo electrónico, por favor, para interactuar. Y ha dejado un comentario Fabricio que dice: Carlos Fiorentino, perdón, recién leo tu comentario, se había filtrado. Nos interesa dejar claro que no pensamos a partir del sentido común que el hecho de copiar no sea plagiar, pero sí los conceptos están expuestos y delimitados de manera que no son lo mismo, y dentro del campo legal, si hay alguna copia, no es castigado. Si alguien roba, sí. Esa es nuestra inquietud, ya que al final nunca el ámbito legal termina por condenar a alguien específicamente por plagio. Lo toma como copia. Saludos. Qué terrible esto, qué terriblemente polémico. Bueno, entre Fabricio y Carlos pueden hacer sus propios intercambios, debates, etcétera, y bueno, y llegar a alguna conclusión. Espero, a todos nos preocupa mucho el tema de la copia y el plagio, tanto en el diseño como también en la parte académica, o sea, ver trabajos científicos, etcétera. Es un tema muy delicado. Bien, y con respecto a tu ponencia, Pablo, ha sido más que interesante, y bueno, no soy yo la que debe decirlo, pero sí, por favor, te pido tu correo electrónico. Super, Bien. gracias. No, gracias a ti.
Continuaríamos ahora con Claudia Marcela Sánchez. En principio no la habíamos visto conectada. ¿Ha podido conectarse, Claudia? Creo que no, por lo menos. No, no la tenemos, Sandra, no se conectó. Funciona. Bien. Entonces pasamos a la séptima ponencia de Franco Sandes, que es, ¿estás, Franco? Siempre pregunto, qué raro, ¿no? Hola, Sandra. Sí, estoy. Sí, ¿Me escuchan? estás. Claro, está. a veces, hola Franco, a ¿Cómo estás? veces son problemas de conexión y alguien entra, alguien sale, bueno, esto es lo que nos está pasando a todos, así que tenemos que tener paciencia. Bueno, Franco Sandes es un arquitecto egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, ha sido director de un proyecto de investigación de estudiantes en donde se hace una reformulación del punto de partida del proyecto arquitectónico. Entonces su tema es fenomenología arquitectónica en la formulación del programa de necesidades académico. Franco, te escuchamos. Perfecto, bueno, muchas gracias, Sandra, ahí por la presentación. Bueno, como comentaba Sandra, hoy voy a comentarles brevemente en el tiempo que tenemos ahí establecido en qué consistió el proyecto de investigación que llevamos a cabo en el último año junto con 6 estudiantes de arquitectura de la Universidad Nacional de Cuyo. El proyecto surgió como parte de una convocatoria para estudiantes de grado avanzados con asesor y se tituló La fenomenología arquitectónica en los talleres de proyecto de arquitectura hacia una arquitectura humanizada, y participaron los estudiantes Camila Estrada, Guido Pestana, Mariana Potichkin, Melissa Sosa y Agustina Banrel. Yo fui el director y fuimos asesorados por la doctora arquitecta Sandra Navarrete. Ahora sí, bueno, empiezo la presentación mencionando que la arquitectura ha experimentado a lo largo de su historia diferentes cambios en los modos de proyectar. A mediados del siglo XX y con la crisis del paradigma moderno, se comenzaron a revisar sus postulados, incorporando al diseño arquitectónico factores relacionados con las necesidades psicológicas de las personas y de su hábitat. Es por ello que el objetivo de la investigación que desarrollamos era aportar estrategias metodológicas de carácter fenomenológico a los procesos de diseño, de manera que los mismos puedan servir de apoyo teórico tanto a cátedras de la universidad como a estudiantes que demanden material teórico acerca de la temática. Además, por otro lado, buscamos realizar un diagnóstico acerca de la manera en la que la experiencia sensible es incorporada y es tomada en cuenta dentro de los proyectos de arquitectura de la facultad, a fin de abrir el debate y fortalecer, digamos, las capacidades de conceptualización de diseño arquitectónico sensible dentro del ámbito académico. La propuesta de nosotros particularmente no radicaba en una crítica hacia la metodología de enseñanza propuesta por la universidad, sino simplemente en abrir un abanico de opciones de apoyo a las herramientas con las que la universidad cuenta actualmente. Y encontramos ese objeto de investigación y el objeto de estudio en lo que nosotros llamamos el programa de necesidades académico. El programa de necesidades es una herramienta de gran importancia dentro de lo que es la labor proyectual académica, dado que nos ofrece un panorama más claro acerca de lo que son las actividades que van a contemplarse dentro del futuro proyecto de arquitectura. Básicamente se traduce en un listado de actividades y espacios que van acompañados de una superficie mínima que debería contemplarse en su resolución final. En conclusión, el programa de necesidades arquitectónico es la primera herramienta que permite al estudiante dimensionar el proyecto y entender las relaciones de cada uno de los espacios previo a la etapa proyectual. De su uso y reflexión surgen ciertas preguntas que nos hicimos con el equipo de investigación en su momento, como a qué necesidades responde el programa de necesidades que conocemos actualmente, qué dimensiones busca trabajar, si pueden variables cualitativas ser incorporadas en una herramienta caracterizada por ser cuantitativa, y por último, si es posible comenzar a humanizar la arquitectura académica desde la utilización de esta herramienta de trabajo. Por eso, posterior al análisis y estudio de material teórico y la realización de cerca de 60 encuestas a estudiantes de la carrera de arquitectura, nos encontramos en un lugar en el cual veíamos que existía la posibilidad de incorporar variables de carácter cualitativos a este programa de carácter cuantitativo.
la intención de intervenir y complementar el programa de necesidad que conocíamos actualmente, con estas nuevas variables humanizadas, devino una autocrítica y una tendencia identificable dentro de los talleres a resolver los espacios de arquitectura, priorizando simplemente su funcionalidad y su forma. Entonces, fue importante entender que humanizar el programa de necesidades arquitectónico que conocemos actualmente es hacer foco en algo que no es medible, porque cuando hablamos de programa cualitativo, hablamos de cierto modo de un programa de aspiraciones. Entonces, partiendo de esa base y esa reflexión y analizando los resultados obtenidos de la etapa de realización de encuestas, nos encontrábamos en un panorama alentador en el cual los estudiantes se encontraban interesados en incorporar este tipo de herramienta dentro de su labor proyectual, y nosotros como equipo de investigación nos encontrábamos con el desafío y la responsabilidad y sobre todo la posibilidad de intervenir con reflexión y pensamiento en una de las herramientas más importantes en lo que es el trabajo en la etapa primigenia del proyecto arquitectónico académico. Antes de siquiera comenzar a plantear la incorporación de estas variables, fue importante ver de qué manera se iban a complementar con el programa académico que ya existía. Para eso se establecieron dos principios rectores, que en principio era que estas variables cualitativas, al incorporarse al programa cuantitativo, debía responder a su estructuración. Y esto era porque en principio creíamos importante que pudieran trabajarse con ambos programas de manera simultánea, y de esa manera poder llevar a cabo una pronta implementación de ambos, dado que el programa cuantitativo tradicional es un programa con el cual los estudiantes se encuentran familiarizados. Y por último, era importante saber que cada una de estas variables cualitativas deberían trabajarse de tal manera que su categorización permita abarcar la mayor cantidad de aspectos posibles dentro de la categoría, pero sin descuidar que su estructuración fuera lo más sencilla posible, es decir, que fuera una fácil interpretación y lectura por parte de los estudiantes. Es importante destacar que la incorporación de variables cualitativas al programa no busca complejizar esta herramienta, sino simplemente ser una herramienta de apoyo opcional, pero sugerida a los estudiantes. De esta manera lo que queremos buscar con esto, lo que queríamos buscar es que los estudiantes pudieran seleccionar la variable que consideraran pertinente, ya sea por las características del proyecto o por sus propias motivaciones personales, y utilizarla a su manera. Esto lo que permite es, más que nada, libertad de elección por parte del estudiante en la conformación de su propio programa de arquitectura, flexibilidad en su uso, dado que cada programa sería diferente, y por último esa pronta implementación, que era lo que buscábamos. Las variables cualitativas que finalmente decidimos trabajar y estudiar fueron resultado tanto del estudio de material bibliográfico como del interés de los estudiantes en la etapa de encuestas, entre las que podemos mencionar gama de colores, escala, temperatura ambiental, tipos de iluminación, tipos de vegetación, tipo de experiencias sonoras, tipo de experiencias táctiles, tipo de experiencias degustativas, tipo de experiencias olfativas, tipo de experiencias visuales, tipos de emociones o sensaciones, tipos de materialidades, tipos de sombras y tipos de usuarios. Cada una de estas variables se subdividía en diferentes categorías, y la intención era que, al incorporarlas al programa de necesidades, cada uno de los estudiantes pudieran seleccionar con tildes o cruces las características de cada espacio en particular, según la categorización de cada una de estas variables. De la etapa de realización de encuestas a estudiantes también se evidenció que esta herramienta es utilizada por los estudiantes durante todo el proceso de diseño del proyecto de arquitectura, por lo que el programa de necesidades comenzaba a ser y tenía un gran potencial como ser una herramienta guía dentro del proceso de diseño académico. Muchas veces como estudiantes, al momento de iniciar los primeros croquis preliminares o ideas preliminares, nos encontramos posicionados en un lugar en donde los caminos a seguir no son muy claros y muchas decisiones se van tomando sobre la marcha. Esto lo que genera es que la humanización de nuestra arquitectura se plantee más como un deseo implícito, pero no algo correctamente establecido. Entonces se evidencia en la implementación de estas variables desde la etapa de conformación del programa de necesidades que todas aquellas decisiones que se tomaban espontáneamente ahora estarían correctamente establecidas, significando no solamente un animar al estudiante a que necesariamente las piense, sino también posibilitar a los estudiantes a que no pase por alto aspectos importantes que lo son, al igual que aquellos que establecía el programa cuantitativo tradicional. Justamente al ser el programa de necesidades arquitectónico una herramienta en la cual los estudiantes acceden durante todo el proceso de diseño, veíamos en la incorporación de estas variables un recordatorio permanente en la humanización de sus espacios, teniendo por supuesto en claro los requerimientos y características de los espacios, para así poder agilizar y dar respuestas más certeras
a problemáticas que podían llegar a surgir en etapas proyectuales posteriores. Por eso creemos importante en destacar la identificación e implementación de este programa dentro del ámbito académico. Es fundamental, dado que permite entender y explorar nuevos campos relacionados con la experiencia sensible de las personas y las emociones, justamente en un ámbito ligado al aprendizaje y al crecimiento, donde obviamente está permitido experimentar, fallar, acertar y aprender de los errores sin consecuencias graves. Estamos dentro del ámbito académico. Ahora sí, para ir dando cierre, queda claro que bueno, es necesario problematizar y complementar aquellos elementos con los que comúnmente contamos dentro de la labor proyectual. Es importante entender que el programa arquitectónico es una de las tantas herramientas que existen dentro de la labor proyectual que nos permiten y nos abren un sinfín de posibilidades hacia la humanización de nuestra arquitectura, y por eso es también fundamental asumir que todas aquellas herramientas o procedimientos que utilicemos al momento de proyectar admiten cambios y personalizaciones que pueden llegar tan lejos como el proyecto, el estudiante o el profesional decida o demande. Eso es todo, Sandra. Muchas gracias. Bueno, quería agradecer por la oportunidad, por darle este espacio, al menos a jóvenes investigadores como yo, que me egresé hace poco, así que muchísimas gracias por la conformación de este espacio. No, muchas gracias, y vale la pena incorporar justamente a los jóvenes investigadores, a los recientemente egresados, porque el camino de la investigación es válido para todas las instancias. Desde acá es donde surgen vocaciones, y bueno, Franco ha sido muy eficiente en la dirección de un equipo de estudiantes también cercanos al final de la carrera, demostrando que se puede investigar desde el grado. No es necesario llegar a ser egresados, a ser investigadores formados. O sea, hay un camino lógico, y bueno, acá hay un equipo que se está consolidando y que ha llegado a un verdadero aporte para el proceso proyectual. Esta investigación de los estudiantes forma parte de una investigación macro que, como mencionó Franco, que la estamos desarrollando con mi dirección, dependiente de las mayores autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo. O sea que hay una especie de investigaciones satélites. Desde una investigación macro se van desplegando otras investigaciones que se nutren mutuamente, y bueno, era una experiencia interesante para compartir en este ámbito en donde bueno, se pueden debatir otras opciones y otras posibilidades. Así que bueno, muchas gracias, Franco. Gracias a vos, Sandra. Hasta luego. Muy bien. Bien, si hay inquietudes, bueno, acá Luciana nos deja algún comentario para que recuerden que hay un montón de actividades más para seguir realizando. Bien, encontraríamos nuevamente las ponencias de Sebastián y Virginia. Probablemente, no sé si las quieren desarrollar juntos o por separado, Sebastián. No, las desarrollamos juntos. Inicio con la primera y luego continuamos con la que hemos compartido con Virginia. Si te parece, Sandra. Como les resulte mejor. Veo que Virginia sí ha podido compartir. Sí. Bien, perfecto. Sí, perfecto. Ya está compartida la imagen, Vir. Compartiendo, sí. ¿La mía? Sí, la tuya. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, gracias, Sandra, nuevamente. Vemos cómo va iniciando un relato entre las charlas que van pasando y se va construyendo también una especie de argumento colectivo. Esta charla también deviene de las investigaciones que hacemos en el Instituto de Diseño. Hay ciertos temas que van cobrando densidad con el desarrollo del tiempo y trata sobre el sentido de la página en blanco. La página en blanco, la página vacía como objeto de estudio. El blanco entre las palabras es a la palabra lo que el vacío a la materia. Una especie de hipótesis o de ecuación rápida, ¿no? El blanco entre palabras es a la palabra
lo que el vacío es a la materia. Cuenta Cortázar en Cronópidos y Famas lo siguiente: en un pueblo de Escocia venden libros, con una página en blanco perdida en algún lugar del volumen. Si un lector desemboca en esa página al dar las 3 de la tarde, muere. La página en blanco. Estudiar la página en blanco con la misma intensidad que estudiar la palabra. ¿Podremos con el blanco leer y entender significados del mismo modo que las palabras tienen? Y en el campo de la pintura, siguiendo la imagen de Malevich, ¿hasta qué punto el blanco habla? Al decir blanco, en verdad, estamos diciendo muy, muy poco. El blanco es una gradación, son infinitos blancos. Fíjense, compartiendo esta imagen de Malevich, que el blanco en realidad es casi un gris o una serie de blancos, donde el fondo o el lienzo ya queda perdido. Aquel lienzo blanco que sirve de soporte puede, según cómo se trate, convertirse en figura. Si el blanco que era soporte de la pintura pasa a ser figura, el blanco pasa a ser lo dicho, no el soporte, pasa a ser la figura, no el fondo, pasa a ser el discurso. Y en el caso de Mallarmé, del poema que tenemos debajo, Un golpe de dados nunca suprimirá el azar, contó Mallarmé en su momento en que buscaba con este poema romper todas las lógicas de la poesía romántica. Para romper lo que tenía que romper era la forma del poema, y lo que utilizó para romper la forma fue el blanco. La aparición del blanco, la dimensión del blanco como elemento separador de palabras y como elemento de nuevas lecturas, porque al separar las palabras surgen múltiples lecturas, verticales, horizontales, transversales. Es decir, que el blanco, según como uno lo vaya utilizando, va cobrando sentido y va cobrando discurso, y en realidad, jugando a lo que dice Mallarmé, poco tiene de azar. Y yendo a esto que les quería compartir en la hipótesis de estas investigaciones en torno al blanco, que el blanco entre palabras es a la palabra lo que el vacío en la materia, pensamos que proyectar arquitectura, en este caso lo que nos convoca, debería atender a la misma intencionalidad que Mallarmé nos invita, al diseño del blanco. En la parte superior de la lámina que les comparte Virginia en realidad, está la escritura del silencio en música. ¿Por qué dejé esta suerte de alfabetización? Porque en verdad hace tiempo que pensamos y nos preguntamos por el diccionario del vacío en arquitectura, por cómo narramos el vacío, por las densidades del vacío, por los significados del vacío, y en verdad, en este juego de paralelismo de vacío con silencio, de vacío con pausa, encontramos en la música que el silencio sí tiene una escritura, que el silencio sí se escribe en un pentagrama del mismo modo que la nota, es decir, se anota lo que nota, se anota lo que suena en música y se anota lo que no suena, se escribe. Yendo a esto de que el blanco es o que el vacío es una letra con significado, es lo que un poco el psicoanalista Miquel Basol nos invita a pensar en su libro La lectura de la página en blanco, la letra y el objeto. Ese libro es la bibliografía fundamental de la presente investigación y muy en síntesis nos lleva a invitar a pensar al blanco como una letra, siguiendo con lo que estábamos hablando de las palabras como una vocal o una consonante, así de fino, y al blanco como un objeto de estudio, medible, mesurable, cuantificable y vuelto, si se quiere, ciencia. Gracias. Espero haber acertado con los minutos, Sandra, esta vez. Perdón, estaba hablando y no tenía audio, me había olvidado. Estuviste perfecto, muy Bueno, bien. muy bien. Así que eso, bueno, da lugar a
a la continuación de esta investigación que desarrolla este grupo, que también es pionero y muy representativo de lo que es la investigación en la Universidad de Mendoza. Así que, bueno, desde una de sus sedes, o sea, la Universidad de Mendoza se ubica en la capital de Mendoza, tiene una sede en Córdoba y una sede en el sur de Mendoza, y bueno, acá Virginia está representando a la sede de Córdoba, Río Cuarto. Así que bueno, te escuchamos, Virginia. Cierro la cámara porque estoy con muy mal internet. Venga. Sí, sí. Empezamos. Sí, ¿se ve la pantalla? Sí, estamos viendo puntitos. Bien, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Sandra. Y muchas gracias también brevemente por haber hecho este espacio posible. Gracias a la Universidad de Palermo y al equipo que han trabajado para que todo salga como está saliendo muy bien. El artículo que hoy dibujamos con Sebastián son reflexiones que surgen de investigaciones, conversaciones y charlas dentro del Instituto IDEA, que es el Instituto de Diseño y Experimentación Arquitectónica de la Facultad de Mendoza, en este caso de la sede de Río Cuarto. Este espacio es un trabajo donde trabajamos esencialmente la forma de hacer arquitectura, del hecho arquitectónico, junto a estudiantes, profesores, y bueno, realizamos charlas, workshops, trabajos de extensión con el medio, investigaciones, y nos parece importante exponer esto, decir que la esencia del entender el hecho arquitectónico, en nuestro caso dentro del instituto, es el pensamiento como un modo de construir, la materia como un modo de experimentar el oficio y la mano como un modo de pensamiento. Y esto es un recorrido y un camino que nos llevó a la redacción de este artículo, que se llama 3 consideraciones sobre el tiempo. Mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río. Lo dijo alguna vez Jorge Luis Borges en Arte Poética. ¿Qué es el tiempo? ¿Y qué es el tiempo en arquitectura? ¿Cuáles son su fin, su principio, su esencia? Transformar el tiempo en un espacio y el espacio en una experiencia, y encontrar en la arquitectura tiempo. Es en este sentido el que descubrimos el teatro novo, una palabra que puede traducirse como espacio, intervalo, vacío, lugar, pausa, tiempo y temporal. Tiempo y espacio se mezclan en este tipo de teatro, cargándose de símbolos donde el actor transforma la escena de forma casi imperceptible para el espectador, trasladándose y girando de forma muy suave y jugando con la luz y la atmósfera del lugar, transformando el espacio. Y es ahí donde descubrimos otra visión del tiempo y del espacio y del hecho arquitectónico, el tiempo en escena. Antes, después, presente, todos los tiempos, aunque instantes, son únicos. Y aquí también está la noción de la eternidad, de lo eterno. Entonces volvemos a pensar qué es el tiempo en arquitectura. ¿Acaso es un rayo de luz que inunda con su brillo la mañana de una habitación oscura? ¿O la cruz del sur que deja verse a través del hueco de una ventana? El tiempo es lo que aparece y desaparece en cada instante y convive en el espacio. La arquitectura sería entonces un cúmulo de instantes que se suceden unos a otros, dándole un carácter lineal a la arquitectura. Entonces diríamos que el tiempo no es circular, pero sí es circular cuando nosotros pensamos en una referencia a una técnica ancestral en una construcción contemporánea. El tiempo permite a la arquitectura transformarse y convertirse en atemporal. Así como la vida, la arquitectura tiene la posibilidad de detenerse y detener el tiempo. Y pensando en el panteón Teotihuacán o Borges, podemos decir que la eternidad existe en la arquitectura. La arquitectura hace visible el tiempo y lo convierte en materia, en anatomía, profundiza su contenido y lo transforma en un símbolo que narra nuestra historia. Y al mismo tiempo la arquitectura presume con su mirada el asomarse al futuro desde el presente. Hablar del tiempo en arquitectura es hablar de la trascendencia, de la materia que hace visible lo aparentemente intangible,
La arquitectura dibuja el tiempo al eterno. ¿Seba? Bien. Siguiendo estas figuras poéticas que ha construido la Virginia en torno al tiempo, nos movemos a un mundo, a un territorio más matemático de la arquitectura. Pensamos en algunas fórmulas, en algunos arquetipos del tiempo, en algunos modelos que se han repetido en esta línea de tiempo. De hecho, en historia hemos escuchado en demasía, digamos, la frase línea del tiempo. ¿En qué área del tiempo se sitúa tal movimiento? Entonces hay una construcción de linealidad que en verdad, siguiendo lo que hablaba Virginia recién, vuelve al pasado cuando tomamos algo de lo anterior. Cuando tomamos algo de lo anterior, según el rigor que esto tenga, lo podemos entender como un arquetipo. Hemos pensado 3 arquetipos. Un primer arquetipo de arquitectura llamado arquitectura escondida, arquitectura enterrada, la caverna. La gente, en su primer idea de refugio, en su primer necesidad de refugio, se enterró. Ese arquetipo de enterramiento, de arquitectura habitada, escondida, se ha repetido punto por punto a lo largo de la historia de muchas y múltiples formas. Recordemos, por ejemplo, que las termas de Valls, de Peter Zumthor, son una arquitectura escondida. Es un círculo que vuelve a la caverna, con otra lógica y en otro tiempo lineal, entremezclado en su círculo, en un tiempo circular. Un segundo modelo, opuesto al enterramiento, la arquitectura, llamémosla impuesta, puesta sobre el paisaje, dominando el paisaje, donde la mano del hombre es totalmente explícita. Otro arquetipo, pensemos en el Partenón. Alojado en la punta para ser visto, para dominar el paisaje, para dominar el territorio, para ser percibido. Donde casi la naturaleza es un soporte solamente. Recordemos luego Ronchamp, tiempo después. También Le Corbusier en Viaje a Oriente habla de esta lógica quizá circular, sin decirlo de este modo, de retomar la lógica del Panteón en su Ronchamp. Pensemos también en múltiples casas contemporáneas que vemos todo el tiempo en revistas de arquitectura, de cajas de hormigón sobrevolando el paisaje, puestas allí arriba con la mano del hombre dominando la tierra. Arquetipo 2, arquitectura impuesta, tiempo repetido. Arquetipo 1, arquitectura escondida. Estos 2 modelos de arquitectura que se dibujan en el tiempo tienen la intención de trascendencia, de estar. Uno puede volver al Panteón, aunque en otro tiempo, puede ir a Ronchamp, aunque en otro tiempo, y puede estar en la última obra, la más actual, la de la última, la de la cresta de la ola. Ahora bien, pensamos en un tercer modelo de arquitectura, en otro arquetipo del tiempo, la arquitectura que desaparece, en oposición a las 2 anteriores, la arquitectura que no deja huella, en oposición a las 2 anteriores. La yurta, los mongoles, las viejas tiendas de los gitanos, se trasladaban de un punto a otro, siguiendo la lógica del clima, de las estaciones, de las necesidades, del pastoreo. Esa arquitectura carpa, arquitectura de circo, que funcionó y fue tal antes de que la arquitectura la llamemos arquitectura. Pensemos ahora, por ejemplo, una obra muy contemporánea de Toyo Ito, La Casa Pao, una experiencia de Sana sobre la obra de Toyo Ito, con su Casa Pao, con la tienda nómada para que la chica nómada posmoderna de Tokio camine por la ciudad. Una tienda de campaña actual con la misma lógica de la yurta, nada más que para la ciudad, para una metrópoli. En síntesis, estos arquetipos del tiempo, o arquitecturas que se convierten en arquetipos del tiempo, nos sirven para pensar que quizá exista una lógica oculta detrás de cada arquitectura que pensamos todo el tiempo, todos los días. No sé cómo va el correlato de la palabra con la imagen, porque debo decirles que no veo la imagen, Vir. Así que decime si está lo de John Cage por ahí.
justo termina el punto y viene John Cage, así que podés comentarlo. Ya está. Queda un minuto. Si está John Kay, avísame, y si no, complete usted Está John este Cage en tiempo. 30 segundos, Seba, así que dale. Muy bien. Bueno, como hemos compartido un video con ustedes donde los puntos van armando la guía de lo que vamos transitando con los conceptos. Entendemos los puntos como una representación gráfica de las ideas, que es lo que hacemos cuando graficamos. Y les comentamos lo que nos pasó. Cuando terminamos de armar el video, pensamos que la graficación, o lo que el video expresaba, no expresaba del todo la conclusión sobre el tiempo. Encontramos en John Cage una graficación que creo que expresa más la conclusión, o la tercera visión, que son los puntos esparcidos, los puntos ya fuera de una línea concreta, los puntos fuera de un círculo o una circunferencia que los pueda contemplar, pero todos los puntos a los que nosotros pensamos como arquetipos quedan entrelazados lúdicamente con la aparición de ciertas topografías que son estas especies de fondos o tramas que va construyendo, o que se van construyendo de modo, digamos, casi atemporal, ¿no? Y en eso recordemos una frase que dice que el estudio de la cronología debe dar lugar al estudio de las analogías. Bueno, creo que estamos en tiempo, hablando del tiempo. Muy bien, espectacular, así alcanzamos a hacer algún debate, algún intercambio. Yo he dejado la presentación de Leandro para el final, en atención a los que están presentes. Así que, bueno, tendríamos la ponencia de César Yachi, de Baza, Perú. ¿Estás presente, César? No sé si no lo escucho, no lo veo. No, no lo tenemos, Sandra. No está conectado. No está presente. Bien. Entonces, a partir de todo esto que tiene que ver con el relato, desde el verbo, el vacío, hasta los arquetipos, vamos a cerrar con esta mirada de Leandro, que es un joven arquitecto también egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, y que, perdón, se me fue antes, y que ha trabajado su proyecto arquitectónico a partir del relato. O sea, él se pregunta si es posible y construye una investigación que va desde lo imaginario, lo utópico, hacia algo muy romántico. Entonces, bien, voy a compartir. Está dentro del horario previsto. A ver dónde tenemos la función compartir. Aquí. Viendo hacia aquel lado del cielo y hacia no estoy pudiendo compartir desde el principio. A ver, ahí sí. Y por eso yo les propongo esta pregunta, que sería si es la arquitectura capaz de contar una historia más allá de lo que sabe todo el mundo, de lo que todo lee de una obra. Es como si tiene un trasfondo más. Y yo les voy a contar cómo fue mi historia y le voy a poner este título: Equilibrio y dualidad. Y espero que al final de la presentación entiendan por qué la llamo de esta forma. El equilibrio lo tomaba cuando encontraba la conjunción de estas formas entre la curva y la recta. Es por eso que les muestro lo que para mí es la primera dualidad de mi historia, que es el equilibrio que generan estas formas al entrar en contacto con el proyecto. Pero como no podía no estar en equilibrio, mi vida
se basa en el futuro y me encanta el pasado, me encanta lo que es toda la historia medieval, todo lo que son leyendas, todo lo que son cosas que rondan, tocan casi siempre a la arquitectura. Y me propuse que en este proyecto, ¿por qué no podía tener ambas? ¿Por qué no podía tener una mirada del pasado y una mirada de lo que me gusta de la ciencia ficción, de lo futurista? ¿Por qué no se podían juntar en un solo proyecto? Y esto es lo que llamo la segunda dualidad de mi historia. ¿Cómo empezar un proyecto? Y cómo, sabiendo que a mí me gustaba esa dualidad entre el pasado y el futuro, cómo poder comenzar a generar una idea. Bueno, ya apareció en mis recuerdos este hombre que es uno de los principales expositores, por así decirlo, de la astronomía a nivel masivo, digamos. Fue el primero que llevó las ciencias duras que tenía la astronomía a las grandes masas, lo explicó de una manera tan educativa que la gente se empezó a interesar mucho. Él, a pesar de ese viaje que hacía, que parecía una cosa totalmente futurista, en una nave que viajaba por el espacio, él volvía a ciertas secuencias o partes del pasado, en donde explicaba también cómo los antiguos seres de la Tierra, estoy hablando, tomaban muchas cosas de la astronomía para llevarlas a su arquitectura, y cómo las distintas leyendas que se habían ido poniendo en juicio a lo largo de la historia iban teniendo alguna que otra relación con lo que él decía, con la astronomía, cómo la iban manejando, y eso me interesó muchísimo. Y según a dónde se esté viendo, hacia qué lado del cielo y hacia qué parte del hemisferio, desde qué parte del hemisferio se vea, se generan ciertas geometrías distintas, y por la complejidad del movimiento de la Tierra, existen tanto geometrías rectas, y si uno enfoca la cámara a los polos tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, se genera esta geometría radial, que a mí realmente me gustó mucho cómo se empezaba a relacionar. Miren que ya desde acá empezaba a notar la coincidencia en la primera dualidad que le mostré, de la línea recta y la línea en círculo, como quizás también esto me estaba llamando un poco a este tipo de formas. Utilicé como guía la civilización inca, en la cual empecé a estudiar cuáles eran sus principales características, y me destaqué principalmente tres, que son las que intenté dibujar abajo. Ponían principal foco en lo que era el dibujo, siempre se ubicaban en el dibujo de su cabeza. Y pueden ver, la cabeza está como envuelta en un anillo con distintas serpientes que le salen de la cabeza. Y esa morfología ellas lo explican de muchas formas y siempre lo recalcan, y me parecía interesante poder llevar a cabo esto también en mi proyecto, de cómo podía hacerle un cierto homenaje a todo esto a través de mi proyecto. Y llegué a este proyecto, en el cual quise mostrar en un solo proyecto la mayor cantidad de coherencias con mí mismo que yo quería que tuviera. No quería que ninguna parte de mi proyecto quedase sin tener una justificación, una relación entre lo que es el lugar, la función a la que está, que comparta el uso de las geometrías estas como un reflejo del cielo, de lo que pasa en el cielo, que se pueda indicar la potencia arquitectónica como un símbolo de que alguien en la Tierra les hace un culto a las estrellas.
Bien, guardián de las estrellas. les voy a, esta parte, como les comenté antes, de la maravillosa escena que perdón, Leandro ha estado hasta el último momento, por esta situación personal, ha estado grabando el video para estar presente, pero hay una parte que él ya logró hacerla más fina, así que les voy a compartir esa parte donde está la inspiración romántica de este centro complejo astronómico que mira las estrellas, que tiene que ver con la cultura inca, y que, bueno, ahora les voy a mostrar su relato, el relato de Leandro de cómo toma la cultura inca como base de este proyecto arquitectónico. Inca Quilo, guardián de las estrellas. A ver, vamos a ver, a compartir nuevamente pantalla. Esto me hace acordar al estrés de cuando uno está en clase. Que se comparta, que no se comparta. A ver. Ustedes me dicen a ver si se está compartiendo. ¿Están viendo la pantalla completa o están viendo todos estos carteles que yo veo acá? Los carteles, Sandra. Los carteles. Pero este que me ponen acá, no sé dónde ponerlo, nunca he visto un cartel. Ahí está, ahí abajo, listo, se fue. Ahí está, bien. Ahora no encuentro el play. A ver si pongo enter. Pero lo pasa todo, o sea que sentiste, somos parte de la virtualidad. Ahí está, miren, reproducir. Genial. Está. Bien. Inca Quilo, guardián de las estrellas. Desde pequeño yo me obsesionaba y asombraba de la maravillosa escena que el cielo nos revelaba durante la noche. Como una película que no pierde su encanto, a pesar de verlas cientos de veces, y en la que para disfrutarla, como en el cine o en el sillón de su casa, todas las luces se apagan dando paso a la oscuridad. Oscuridad que no era más que un telón de fondo para lucir a las verdaderas protagonistas de esta historia, las estrellas. Pero alguna vez se preguntaron por qué nos atraen tanto. Quizás la respuesta más clara venga de la mano de uno de los actores que protagonizaban estas películas en infancia, el astrónomo y divulgador científico Carl Sagan. Este gran maestro del conocimiento sideral nos dejó quizás, sin saberlo, la respuesta en sus palabras. El ser humano y el universo están más unidos de lo que pensamos. El nitrógeno presente en nuestro ADN, el calcio de nuestros dientes, el hierro de nuestra sangre y el carbono de nuestro cuerpo. Son todos elementos que fueron creados en el interior de las estrellas. Estamos hechos del material de ellas. ¿Sería posible entonces que esa fuera la razón de esta extraña conexión? Las estrellas nos resultan familiares, parte de nosotros. Las sentimos cerca, a pesar de la eterna distancia, de estar tan altas que parecen inalcanzables, pero tan pequeñas que queremos ser sus guardianes. Perdón, ¿estoy compartiendo con audio? Las estrellas sí. son un ¿Sí? espejo del tiempo. El transcurso de y ahora no estoy compartiendo nada. Y a nuestros ojos y a de nuestros antepasados, imagen perduraba. Bien. Estaba compartiendo con audio, un auténtico desastre lo mío. El tiempo nunca las pudiera alcanzar, pero hay el tiempo. Sebastián, ¿me estás escuchando? ¿Se escucha el audio, Sandra? ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Se escucha. Bien. Menos mal que nos quedan 5 minutos porque Leandro me mataría, ¿no es cierto, Franco? Leandro es tan cuidadoso, riguroso. Bueno, yo hago lo posible, como ustedes verán. Muy bien, Sandra. Se escuchó bien. Muy bien. Un desastre total, pero bueno, lo estamos intentando. Lo perdí, miren, aunque ustedes no lo crean.
De todas maneras yo se los puedo dejar. A ver, estábamos como por aquí, ¿verdad? Ahí. Como si el tiempo nunca las pudiera alcanzar. Pero a sus guardianes sí les va a llegar. En el pasado, distintas civilizaciones las veneraban, llegando incluso a dominar sus vidas y costumbres. El cielo era un conocimiento global, era un aprendizaje de su gente, un invaluable tesoro. Fue allí donde nacieron, para cuidarlo y perdurarlo. Los guardianes del cielo se alzaban, creando así una dualidad muy poderosa. Créanme si les digo que el universo se equilibra por pares, por duales. Los incas, sabios y llenos de poder, lo entendían a la perfección. Adoraban al sol y a la luna, ambas deidades máximas de su mundo. Eran el sustento del cielo, pero a su sombra se escondía una dualidad más poderosa, escrita en una antigua leyenda. La princesa Quilor, de estirpe real, luchaba por el amor de su pretendiente, un guerrero inca llamado Ollantay. Su amor no era permitido por las leyes, y por tanto, el sacerdote que cuidaba de Quilor lo sabía, y la llevó lejos del guerrero, dentro de una fortaleza ubicada en lo más alto del monte, para que nunca más pudiera verlo. Pero Ollantay no se rendiría, y los persiguió hasta luchar contra su victoria. La valentía del Inca destrozó las leyes de la realeza y logró volver a encontrarse con su princesa, porque ella era su eternidad. Quilor, con su luz, se convirtió desde entonces en el resplandor del cielo, en la diosa de los astros. Los incas nos dejaron entre todos legado esta historia como regalo, porque nos enseña que alcanzar las estrellas, por más lejos que se encuentren, es posible. Pero como dicen por allí, los finales felices no existen, porque las buenas historias nunca terminan. Porque la diosa y su guardián tenían ese enemigo que no les perdonaría. Ese guerrero inca, un simple mortal que alguna vez luchó por llegar a ellas, el tiempo vino y se lo llevó, y las estrellas quedaron solas en la oscuridad. Pero la eterna conexión nunca se perdería, y Carl Sagan, el guardián, renacería. Él sabía la importancia que tenía llegar a la gente. Volvió a despertar en miles de personas el interés por el universo, la curiosidad por lo desconocido. A través de libros y medios audiovisuales, devolvió a la sociedad ese conocimiento, ese tesoro invaluable del cielo. Para ello dedicó toda su vida, y como la historia se repite, el tiempo también se lo llevaría. Los guardianes del cielo nacen y mueren, y las historias Quilor sigue viva dentro de ella, esperando que alguien luche por una vida. ¿Existirá acaso un guardián que el tiempo no alcance? Creo que la respuesta está en el libro que ha logrado trascender a nosotros. Esa muestra de poder que el ser humano ha construido con sus manos. Quizás sea posible a través de aquella que sea capaz de devolver la emoción de mirar al cielo. Así nace Inca Quilor, un proyecto que representa el valor de ver las estrellas con una mirada al futuro, pero siempre pisando fuerte sobre los cimientos del pasado. Es un homenaje a las civilizaciones ancestrales, al universo y a su movimiento eterno, su juego perfecto de dualidades. Así nace un nuevo guardián. Bueno, muy accidentado, pero pude mostrar el... dicen por acá que no se ve el video. Marco, yo se los voy a mandar, miren. Acá les dejo
mi correo electrónico, pues ya estamos terminando, para que me contacten por cualquier otro interés que tengan. Y, a ver, perdón, se lo he compartido solo a Marco. Para todos, sí, gracias, dice Marco, pero lo quería compartir para todos. Estamos terminando el tiempo y bueno, hemos tratado de aprovechar al máximo este tiempo. Gracias a todos, gracias Marco por compartirlo nuevamente. Quedo a disposición de ustedes para seguir generando vínculos, para seguir construyendo juntos, compartir las investigaciones de todos los niveles, de todos los intereses y de todas las disciplinas, en función de esto, de crear una investigación científica para el diseño que no se separe de la poética y del aspecto sensible, emocional del diseño. Eso ha sido el espíritu de esta comisión, tanto en el día de ayer como el de hoy. Se despide acá la universidad y yo me despido también de todos ustedes y nos seguimos encontrando en otros espacios. Gracias a todos.